Y bueno, continúa diciendo que empecé el día siguiente con un breve y torpe cortejo, ansioso, pero procurando que no se notara que lo estaba. Realicé una lenta danza alrededor de Dena hasta que al final encontré alguna excusa para pasar un rato con ella, ¿no? Y vemos aquí un poco la actitud de Quogue, ¿no? Entonces, bueno, ya lo analizaremos más al detalle. Dice, Dena por su parte parecía muy tranquila. Pasamos el resto de la jornada como si fuéramos viejos amigos. Bromeamos y nos contamos historias. Yo le señalé las diferentes clases de nubes y expliqué el tiempo que anunciaban. Ella me mostró las formas que encerraban. Una rosa, un arpa, una cascada. Curiosísimo. Quo le habla de nombres y ella le habla de formas. ¿Metáfora? Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Los shapers y los namers están aquí. Estamos ante una posible futura modeladora y un futuro nominador. Tendría sentido, ¿no? Podría ser. Vamos a dejarlo aquí de momento. Vamos a ir analizando más cosas, pero bueno, ya primera pildorita. Así pasamos el día. Más tarde, cuando echamos a suertes los turnos de guardia, de mí nos tocaron los primeros. Sin ni siquiera hablarlo, compartimos nuestras 4 horas de guardia, hablando en voz baja para no despertar a los demás, nos sentamos cerca del fuego y pasamos rato mirándonos el uno al otro sin vigilar mucho. El tercer día hicimos más o menos lo mismo, lo pasamos muy a gusto, sin hablar demasiado, contemplando el paisaje y diciendo lo que se nos ocurría. Esa noche paramos en una posada donde Reta compró forragos caballos y algunas provisiones, ¿no? Dice, me alegré, esto más adelante, dice, cuando Dena me preguntó si me apetecía dar un paseo, ¿no? Que estaban ya en la posada. Dice, hacía una templada noche de primavera sin viento. Entonces llegan a un claro con una charca y dice que al borde del agua había un par de rocas de guía, cuidado, que se llama así la posada de Quoth. Y la primera noche que pasa con Dena, que no es esta, es cuando el Dracus están en una roca de guía y cuando discuten están en una roca de guía, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre lo veremos y Tinolitos cerca. ¿Vale? Pasa que una le llama Tinolito, otra es roca de guía, otra vez no llama no sé qué, ¿sabes? Y al final va pasando ahí de fondo, pero casi siempre estaba, ¿no? Dice que su plateada superficie se destacaba contra el negro del cielo y contra el negro del agua. Una estaba de pie y parecía un dedo que señalaba al cielo, habla de la roca de guía, y la otra estaba tumbada y se extendía al agua como un pequeño embarcadero de piedra. No había viento que alterara la superficie del agua, así cuando nos subimos a la piedra caída, las estrellas se reflejaban perfectamente en la charca. Era como si estuviéramos sentados en medio de un mar de estrellas. Pasamos horas hablando hasta muy entrada la noche. Ninguno de los dos mencionamos nuestro pasado, lo que decía antes. Me pareció que había cosas que Dena prefería no hablar, ¿vale? Y es muy intuitivo Kobe, aparte no se da cuenta de eso. Y por la forma en que cómo evitaba interrogarme, creo que a ella le pasaba lo mismo. No, perdona, prefería que había cosas que prefería no hablar, ¿no? Habla de él. Y luego que ella le parece que igual, ¿no? Hablamos de nosotros, de esperanzas y de sueños imposibles, cuidado. Yo apuntaba al cielo y decía el nombre de las estrellas y las constelaciones, y ella me contaba historias sobre ellas que nunca había oído. Recordemos que en el cielo de los Fata, por ejemplo, los que ponen las estrellas son cada uno de los modeladores, y luego otro que más allá quiere robar la luna, ¿no? El capítulo 1, cuando sale Quoth a mirar la noche en una noche sin luna, se quedan de las estrellas y pensando en las historias que encierran cada una de ellas. Esas historias las cuenta Dena, ¿de acuerdo? En este capítulo. No me cansaba de mirar a Dena. Estaba sentada a mi lado, abrazándose a rodillas. Su piel era más luminosa que la luna. La compara con la luna y hemos dicho quién es Diana. Y sus ojos enormes, más enormes que el cielo, más profundos que el agua y más oscuros que la noche, cuidado. Que hasta ahora siempre hemos visto los ojos oscuros como una señal de ser fata. Digo que Dena sea un ser fata, ¿eh? Pero si Quoth viene de un linaje en el cual ha habido sangre feérica, viene de los Ruach originales y ella es de otra rama de la familia, es probable que también tenga esa habilidad. También aprende muy rápido, oye la canción un par de veces y se la sabe, es muy inteligente, tiene unas cualidades muy parecidas a Quoth en algunos sentidos, ¿no? Entonces eso podría explicarlo eso, ¿no? Dice, poco reparé en que llevaba largo rato mirándola fijamente sin hablar, absorto en mis pensamientos, perdido en su contemplación. Pero Dena no parecía ofendida ni extrañada. O sea, para ella es normal provocar ese efecto, ¿no? De hecho, parece que se ha buscado muchas veces, ¿no?
Era como si estudiara las líneas de mi cara, como si esperase algo, ¿no? Quería cogerle una mano, quería acariciar la mejilla con las yemas de los dedos, quería decirle que era la primera mujer hermosa que había desde hacía años, quería bostezar, quería verla bostezar tapándose la boca con el dorso de la mano, bastaba para que me cortara la respiración. Perdón, no era que verla, perdón, es como está subrayado, medio tachado el... Dice que a veces no captaba el sonido de las Te palabras porque... te emocionas Sí, en sí, esto y a tachar, a y tachar. cuidado con esto, A ver. cuidado con esto, que a veces no captaba el sentido de sus palabras porque me perdían las dulces ondulaciones de su voz. Quería decirle que si ella estuviera conmigo nunca volvería a pasarme nada malo. Acabo ya y comentamos todo esto. Estuve a punto de pedírselo, notaba una pregunta burbujeando en mi pecho, recuerdo que tomé aliento y que en el último momento vacilé. ¿Qué podía decir? ¿Ven conmigo? ¿Quédate conmigo? ¿Ven a la universidad? No. Una repentina certeza se tensó en mi pecho como un frío puño. ¿Qué podía pedirle? ¿Qué podía ofrecerle? Nada. Cualquier cosa que dijera parecería estúpida, una fantasía infantil. Cerré la boca y miré más allá del agua. Dena, a solo unos centímetros de mí, hizo lo mismo. Notaba su calor. Olía a polvo del camino, a miel y a ese olor que hay en la atmósfera segundos antes de un aguacero de verano. Y no será la primera vez que la compare con una tormenta. Y recordemos que todo hombre sabe que teme una tormenta en el mar, entre otras cosas. No nos dijimos nada, cerré los ojos. La próxima Dena era lo más dulce y lo más intenso que yo había sentido jamás. Cositas que te llamen la atención. A mí lo de la voz, por ejemplo, si hemos dicho lo de la modelar y tal, y hablamos en los capítulos anteriores de la voz de Lira, de estos personajes, que él pierda el sentido de sus palabras o sea, perdona, no capte el sentido de sus palabras y se pierda las ondulaciones de su voz, refuerza un poco este hechizo que parece que haga Dena, ¿no? Exacto, eso es lo que iba a Hombres. decir. Es casi como eso, ¿no? El hechizo que ella utiliza para someter o atraer o controlar, ¿no? Y que está en las ondulaciones, ¿no? En la tonalidad de la voz, más allá de lo que diga o deje de decir, ¿no? Da igual la historia que te esté contando, en realidad el mensaje que te quiere transmitir es a través de la modulación, ¿no? Eh, que si la lees es una frase puramente romántica o amorosa, como lo quieres decir. No, Me no, quedo claro, claro. ensimismado en tu voz. Pero si la lees desde el punto de vista de todo lo que conocemos ya, sigue dándole más sentido a este tema de cómo ella manipula a través de estas habilidades que tiene, ¿no? De esta sensualidad, del aspecto que tiene y, como podemos ver, también a través de la voz, ¿no? Tiene poder en la voz. Además, fíjate, y lo dirá cuando cante, definirá su voz como plata ardiendo y una serie de cualidades muy parecidas a los denominadores. Lo definirá en el Eolio más adelante, ¿no? Aquí ya vemos esta frase, por eso la recalco, y no habla todavía de su voz, pero recordemos que dice, cuando empieza la historia, el primer párrafo es todo empezó cuando su voz se unió con la mía, ¿no? Entonces, es importante. Ah, es verdad, sí. Es decir, que va a ser importante. Por eso la primera descripción que aparece de Naya habla del el efecto que le provoca su voz. Lo que dices tú es una frase romántica, pero después de haber hecho el análisis del Lanre, de Canis, hemos visto las voces, etcétera, la voz de Selito, la voz del Café, etcétera, ese tipo de voces son importantes en la historia. Y lo que hablamos con Manen, ¿no? Que dijo, ostras, pues me había fijado cuando decís, o sea, cuando dijiste la teoría de la música, dice, me fijé en la voz, porque siempre se habla de la palabra, ¿no? Y los nombres, pero no de la propia voz. Entonces tendría sentido, ¿no? Y aquí lo vemos una vez más, como pildorita, ¿no? Entonces, bueno, aquí acaba este capítulo en el cual Quo se plantea ofrecerle todo, dejarlo todo, pedirle que venga con él. La acaba de conocer, tenía un propósito muy claro hacía 5 minutos. Se comía el mundo. Entró en pelotas en una tienda, dame ropa que me piro a la universidad, timo a un tío, le robo 2 talentos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tienes actitud chulesca, que hemos dicho tal, no sé qué, tal. Pasa 10 minutos con esta chica y de repente todo se le viene abajo. Si no hubiera tenido quizá un propósito tan claro, una necesidad tan fuerte de ir a la universidad por todo lo que le ha pasado, y lo hubiese conocido en cualquier otra circunstancia sin este drama anterior, se pira, pero vamos, se va a Nilin y donde haga falta. Así lo veo yo, vamos. Sí, Tú también lo ves. está claro. Bueno, lo que sí te digo de este punto es otro ejemplo más de lo muy humano que es el personaje. Es muy humano. O sea, lees esto, analizas esto y te sientes identificado. Porque ¿quién no le ha pasado esto
en sus primeras experiencias amorosas, ¿no? En la juventud, ¿no? De que te enamoras y se te va la cabeza, ¿no? Porque serías capaz de escaparte, ¿no? Bueno, de ahí vienen tantas historias de gente escapándose, de chavales escapándose juntos y cosas así porque bueno, este amor de juventud tiene este potencia, ¿no? Y por suerte, entre comillas, para él, o por desgracia para él, mejor dicho, pues él tiene otro objetivo que nace de algo muy grave y que le hace mantener los pies sobre el suelo, ¿no? Igualmente, aunque no fuera así, ella no hubiera ido con él a ningún lado porque está claro que Dena sí que tiene claro para dónde va. Así es. Sí, sí, vemos algo un poco veleta, ¿no? De hecho, se lo va a decir así claramente en este libro, en un capítulo. O sea, va a ser interesante cuando lleguemos a esa conversación. No hay que adelantar porque llegaremos y nos tiraremos rato analizándola.